Capítulo 49 De alguna manera 7. Originalmente, Kale no planeaba destruir el remolino. Planeaba cuidarlo usando el escudo indestructible y el corazón de la vitalidad. Pero eso fue cuando no tenía al dragón negro. No había ninguna razón para que él trabajara duro cuando tenía al dragón negro. Kale llenó al dragón negro, Onihon, con 1 tonelada de comida antes de enviar estas bestias que tenían un promedio de 7 años y saludar a su primer invitado. No sé qué robaste, pero hiciste algo grande. Fue Billos. Creo que soy un poco famoso estos días. Billos negó con la cabeza hacia Kale, quien no parecía estar herido en absoluto. Podía ver a Kale comenzando a beber mientras afirmaba estar todavía herido. De hecho eres famoso, joven maestro Kale. Pero, está bien que beba. No hay razón para que fija frente a ti. Billos sonrió mientras llenaba la taza vacía de Kale. Luego le entregó una caja mágica a Kale. Aquí están los artículos solicitados. Gracias por devolver los artículos de la última vez. Kale le había devuelto los otros artículos a Billos a través de Choyan. Kale acarició esta nueva caja de artículos mientras miraba hacia Billos. Kale ya había decidido cómo usar la primera de las 2 oportunidades para usar la placa dorada. Decidió ganar algo de tiempo. Kale decidió ganar algo de tiempo para el momento en que los Caballeros del Norte, una existencia peligrosa no solo para el reino de Rohan, sino también para el reino de Breck y los otros reinos del centro del norte, comenzaran a dirigirse hacia el sur. Para ser más específicos, además de los Caballeros del Norte, también estaban el Imperio en el centro del continente occidental, el Cazador de Magos y la Reina de la Selva del Sur. Kale decidió ganar algo de tiempo para alejarse de todos ellos. Una cosa sería si estuviera solo, pero ahora había otros de los que necesitaba cuidar. Billos. También comercias con propiedades. No lo sé, pero sé lo que está pasando últimamente. Billos realmente era un comerciante. Recibía información muy rápidamente. El continente occidental está a punto de explotar, y ese es un buen momento para que los comerciantes como yo ganen dinero. Los comerciantes correrán hacia cualquier cosa que les dé una ganancia. A Billos le agradaba Kale, que entendía mucho a los comerciantes. También le gustó que Kale no se andara con rodeos y fuera directo al grano. El reino Wiper pronto se convertirá en un desastre. Estoy seguro de que ya lo estás esperando. Billos asintió con la cabeza. Los no magos y los magos ya no podían coexistir en el reino Wiper. Por eso estoy tratando de averiguar qué puedo usar para ganar dinero en ese caos. Joven maestro Kale, ¿cuál crees que será la inversión más rentable allí? Kale respondió fácilmente a la pregunta de Billos. Personas. Los magos perderán la guerra civil y la torre mágica será destruida. Entonces, ¿qué pasaría con los magos restantes? Todos los magos no iban a morir al final de la guerra civil. El reino Wiper era el mayor suministro de dispositivos mágicos del continente occidental. Hubo muchos magos que se mantuvieron alejados del poder y la política, pero no habrá ningún lugar para ese tipo de magos en el reino Wiper después de la guerra civil. En la novela, el príncipe heredero Alberu Crossman iba a abordar este problema. En cuanto a la torre mágica destruida, Rosalind fue la maga de más alto nivel que decidió crear una nueva torre mágica en una ubicación diferente. Billos era una persona muy aguda. ¿Estás pensando que los magos buscarán un nuevo hogar? Kale no le dio a Billos una respuesta directa. Los magos necesitaban perder en el reino Wiper. Esa era la única forma en que el reino Wiper se movería hacia un futuro mejor. Sin embargo, Kale no puso mucho peso en esas cosas. Lo que quería era otra cosa. El mayor proveedor del continente occidental de dispositivos mágicos de la más alta calidad. Kale necesitaba las cosas que quedarán después de la guerra civil. Avísame inmediatamente una vez que la torre mágica sea destruida. Comillas. ¿Puedo preguntar por qué? Kale se encogió de hombros y respondió a la ligera. Lo sabrás cuando suceda. La torre mágica. Kale estaba planeando comprarlo. La torre mágica se llenará de irreparables dispositivos mágicos rotos después de la guerra civil. Kale también conocía el método para comprar esta torre mágica.
Alberu tampoco podrá hacer nada sobre las acciones de Kale. Estoy deseando que llegue. Kale asintió con la cabeza de acuerdo. Él también lo estaba esperando. Comprar la torre mágica le dará algo de tiempo. Le dará tiempo para protegerse del peligro. Será muy caro, pero... no es como si fuera mi dinero. Billos vio la sonrisa malvada en el rostro de Kale y sus expectativas aumentaron. Entonces me pondré en contacto contigo cuando suceda. Bueno, espero eso. Kale se despidió de Billos, su primer invitado. Luego saludó a su segundo y último invitado. Bueno, el segundo invitado más se apresuró a entrar en la habitación. Kale miró hacia la ventana de la terraza que estaba abierta, antes de estremecerse ante la existencia que se precipitó por la ventana. ¿Qué es esto? Un muñeco de arcilla del tamaño de su palma entró por la ventana. On y Hong saltaron a los brazos de Kale con miedo. Fue porque la expresión de la muñeca de arcilla era aterradora. Parecía más un zombi que una muñeca. El dragón negro habló en la cabeza de Kale con magia como de costumbre en ese momento. Siento el poder de un dios. Ah. Kale soltó el nombre de alguien. La sacerdotisa loca, Cage. Una vez que hizo eso, la muñeca de arcilla que no tenía ojos ni oídos, sino solo boca, comenzó a hablar. Sabía que me reconocerías, joven maestro Kale. Esta muñeca está conectada conmigo. Es un artículo de un solo uso que solo puede escuchar y hablar. Realmente era lo suficientemente hábil como para ser llamada nigromante. Kale miró hacia el dragón negro. El dragón negro estaba hablando en la mente de Kale, pero no se volvió invisible. Parecía haberse dado cuenta de inmediato de que podía escuchar y hablar, pero no podía ver. ¿Qué tan fuerte es este dragón? Kale de repente cuestionó la fuerza del dragón negro. Sin embargo, el muñeco de arcilla empezó a hablar y le impidió pensar en ello durante mucho tiempo. Hoy nos vamos de la capital. Estoy seguro de que al joven maestro Kale no le gusta que nos pongamos en contacto contigo de esta manera. Correcto, absolutamente correcto. Sin embargo, Taylor dijo que tenía algo que quería contarte. Joven maestro Kale, cuando recupere mi posición, no cuando esté un nivel más alto que mi posición original, volveré para pagarle por su ayuda. Es lo que quería que te dijera. No había necesidad de decírmelo. Lo sé. Kale miró las cuencas vacías de los ojos de la fea muñeca de arcilla. Aún así, Taylor y yo necesitamos un lugar para compartir las noticias cuando obtengamos lo que deseamos. Haz lo que quieras. La muñeca de arcilla comenzó a sonreír ante las palabras de Kale antes de que comenzara a derretirse. On y Hong cavaron aún más en la ropa de Kale para esconderse después de ver a la muñeca derretirse. Entonces, por favor, manténgase saludable, joven maestro Kale. La muñeca de arcilla desapareció sin dejar rastro. El dragón negro miró fijamente el lugar vacío donde estaba la muñeca de arcilla por un momento antes de mirar hacia Kale. Entonces, ¿cuándo puedo vengarme? Una vez que Taylor Stan regrese al poder y se convierta en el maestro de la propiedad del marqués Stan, el actual marqués y Benion deberán enfrentar la ira de este dragón negro. Sí, puedes hacer lo que quieras en ese momento. Excelente. El dragón negro decidió cuándo vengarse después de enterarse de la situación actual de la propiedad del marqués Stan de Kale. El dragón negro iba a golpear a Benion y al marqués cuando estuvieran en su punto más bajo. Iba a mostrarles la verdadera desesperación y hacerlos sufrir. El dragón negro agitó sus alas alegremente. Realmente era una criatura viciosa. Kale escuchó al dragón negro murmurar su plan de venganza en su cabeza y lo trató como una canción de cuna espeluznante mientras se iba a la cama. Naturalmente, esos comentarios viciosos no facilitaron el sueño. A la mañana siguiente, Kale estaba parado frente al carruaje temprano en la mañana. Rosalind, Choi-An y Locke los despidieron. Kale los miró a los tres con expresión estoica. Kale, Nim, si por casualidad ves a ese mago bastardo, por favor dile al dragón que lo mate de inmediato. Lo único que tienes que decirle es que le explote la cabeza para que no se vuelva en un inútil como yo, que solo pude cortar un brazo. Choi-An estaba escupiendo cosas viciosas desde temprano en la mañana. Definitivamente me haré más fuerte y regresaré.
Así que asegúrate de escuchar al joven maestro mientras no estoy. Piensen seriamente en lo que les dije a todos la última vez. Es para tu futuro. Todos necesitamos volvernos más fuertes ahora. Locke estaba rodeado por sus 10 hermanos menores y les decía lo que tenía en mente. Rosalind le estaba susurrando algo al dragón negro dentro del carruaje y fue tan silencioso que incluso Cale no pudo oírlo. Dragón, Nim, este es el libro de texto sobre el alfabeto del reino de Rohan y este es el idioma común del continente. Gracias, humano. Soy grande y poderoso, así que lo aprenderé rápidamente. Absolutamente. Dragón, Nim es grande y poderoso. Rezo para que se te ocurra un nombre genial para ti. Le pediré que me dé un nombre. Comillas. Estoy seguro de que Cale, Nim sabrá a qué te refieres cuando le preguntes. Cale no sabía de qué estaban hablando, pero miró a Rosalind que estaba mirando al dragón negro con una sonrisa de satisfacción en su rostro, y comenzó a fruncir el ceño. Luego se volvió hacia Choyan y comenzó a hablar. Choyan todavía estaba hablando sobre lo que Cale debería hacer para mantenerse con vida sin él. Cale, Nim, tu tasa de supervivencia aumenta si destruyes algo de un solo golpe y luego escapas. También. Basta de tonterías. Cale continuó hablando estoicamente con Choyan, quien inmediatamente se calló. Solo asegúrate de no lastimarte. Sí, me aseguraré de hacer eso. Cale ya no quería ver la sonrisa inocente de Choyan, así que se subió al carruaje. Rosalind se bajó tan pronto como Cale subió. Cale sintió el peso del dragón negro invisible, así como de Onihong, en su regazo mientras miraba por la ventana hacia Hans. Vámonos. El personal que estaba fuera de la residencia para despedirlos se despidió de Cale. Cale no entendía por qué estos miembros del personal demoraban su trabajo y salían a despedirlo. Les dijo que estaba bien, pero todos querían venir a despedirlo. Joven maestro, Nim, vuelve a casa sano y salvo. Fue un placer servirle, joven maestro, Nim. Esperamos verte de nuevo en el futuro. ¡Qué tontería más terrible! Cale no tenía planes de volver jamás a la capital. Simplemente los despidió con la mano y luego cerró las cortinas del carruaje. Esa acción fue la señal para irse. El grupo de Cale tenía 2 carruajes más que cuando llegaron, ya que salieron de la capital y se dirigieron al noreste. Ubar. Cale se dirigía al mar que estuvo lleno de remolinos durante cientos de años. Asterisco. Sniff. Huele salado. ¿Es este el mar? Hong, el gatito rojo, miró por la ventana abierta del carruaje y olfateó el aire. Cale asintió con la cabeza cuando recibió un pequeño objeto redondo que el dragón negro le entregó. Este es el maná condensado de la bomba. El dragón negro asintió con la cabeza ante la pregunta de Cale y respondió. Sí, podemos hacer una nueva bomba mágica ahora. Cale se puso jovial con esta confirmación y abrió la ventana del carruaje de par en par. La brisa fresca del mar entró en el carruaje mientras miraba hacia el mar del noreste. Había muchas islas visibles en el océano. El mar del noreste tenía bastantes de estas pequeñas islas. El gatito plateado también estaba bastante emocionado. Oh, mira ese acantilado afilado. El acantilado afilado provocó tanto asombro como miedo mientras cabalgaban por un camino creado en la cima de ese acantilado. Cale miró hacia el acantilado de los vientos, la vista más hermosa del territorio de Ubar. Había muchas islas pequeñas al lado de ese acantilado. Entre el acantilado y las islas había múltiples remolinos furiosos. Esos remolinos fueron los culpables de por qué los mares del territorio de Ubar eran tan peligrosos. El asesino de magos termina aterrizando en una de esas islas después de naufragar por los remolinos y termina encontrando el sonido del viento. El asesino de magos era conocido por ser un bárbaro inteligente. Era incluso más fuerte que Locke, el miembro de la tribu Lobo Azul y el futuro Rey Lobo, y tenía el título de la persona más fuerte del continente occidental. El nombre del asesino de magos era Tunka, conocido como Tunka el Tirano. Solo necesito conseguirlo antes que él. Si las cosas salieran como sucedía en la novela, todavía era demasiado pronto para que Tunka viniera aquí.
Kale estaba pensando que no había posibilidad de que se encontrara con Tunka mientras miraba el mar con satisfacción. Este viaje sería tranquilo siempre y cuando evitara a Tunka. Kale, que había estado mirando por la ventana con satisfacción, pudo ver algo lejano en el horizonte. Kale se frotó un poco los ojos pero seguía igual. Comillas. No es una ballena. Una manada de grandes ballenas lanzaba agua al aire mientras cruzaban el mar del noreste para dirigirse al norte. Kale de repente tuvo una sensación siniestra y apretó los ingredientes de la bomba mágica en su mano. Las ballenas tendían a vivir en el mar del norte. Esto también fue cierto para la tribu ballena. Fue solo durante la guerra con las sirenas que la tribu ballena bajó al sur. Estoy seguro de que solo pasa un grupo de ballenas. Toneladas de ballenas se dirigen hacia el norte. Absolutamente de ninguna manera, ¿verdad? La voz del dragón negro resonó en el oído de Kale. Siento una fuerte presencia. Ese eco se clavó directamente en el cerebro de Kale. Por eso Kale estaba frunciendo el ceño cuando llegaron a una pequeña aldea a las afueras del acantilado de los vientos. Joven maestro, ¿te enfermaste en el camino? Kale negó con la cabeza ante la pregunta de Hans. No, solo tengo un mal presentimiento. Da miedo por los acantilados. Sin embargo, nuestro conductor es un veterano, por lo que no tiene nada de qué preocuparse. Kale ignoró los comentarios inútiles de Hans y extendió su mano hacia la persona que se le acercaba. ¿Cuánto tiempo sin vernos, joven Amiru? Hola, joven maestro Kale. Amiru tenía su sonrisa única y tranquila en su rostro mientras le daba la bienvenida a Kale y su equipo. Este era un pequeño pueblo costero en el territorio de Ubar. Este pequeño pueblo que no tenía nada especial y permitía a los residentes vivir en paz y tranquilidad hasta ahora, de repente estaba ocupado con visitantes. El pueblo cambiaba rápidamente todos los días. Sin embargo, pronto enfrentarán una oportunidad que permitirá que su aldea cambie incomparablemente en un futuro cercano. Mañana por la noche sería ese momento. Mañana por la noche, Kale estaba planeando hacer estallar una bomba mágica en las profundidades del océano. Sin embargo, había sucedido algo que, desde el punto de vista de Kale, nunca debería haber sucedido. Esta terrible situación comenzó cuando uno de los caballeros de Amiru vino a informar a Amiru. El caballero se acercó urgentemente a Amiru e informó en voz baja. Mi señora, la persona que rescatamos ha recuperado el conocimiento. Entonces es así. Rescatamos. Esa palabra hizo que Kale pensara en una sola persona. Cuando Kale comenzó a fruncir el ceño con dudas en su mente, Amiru notó la expresión de Kale y comenzó a explicar. Estábamos inspeccionando la costa y las islas cercanas en busca de la nueva base naval cuando rescatamos a un náufrago. Parece que ha recuperado la conciencia. Tengo un mal presentimiento sobre esto. Estábamos debatiendo qué hacer cuando lo vimos inconsciente y arrastrado al remolino, pero recordé lo que hiciste en la plaza y decidí que teníamos que salvarlo. Amiru continuó hablando con Kale. Porque la vida de una persona es preciosa, ¿verdad, joven maestro Kale? Kale respondió a esa pregunta después de un largo momento de silencio. Por supuesto. Sabía que el joven maestro Kale respondería así. Kale ni siquiera podía pensar en la cara sonriente de Amiru en este momento. Todo lo que estaba en su mente en este momento eran los detalles sobre cómo la novela describía la situación de Tunka.